Comencemos porque usted no tiene mucho tiempo y en lo que termino de darle admisión a todos se acabó el tiempo. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, cuénteme, Catalina. Buenas tardes. ¿Quién me quería preguntar algo? Solo buenas tardes. Bueno. ¿Qué dudas surgen de la clase del día de hoy? ¿O ninguna? ¿Qué opinan ustedes? ¿Estamos hablando de vicios de consentimiento o declaraciones de voluntad? El código dice en su epígrafe, la unidad se llama declaración, vicios de declaración de voluntad. El programa dice vicios de consentimiento, lo correcto. Vicios del consentimiento. ¿Declaración de voluntad o vicio de consentimiento? Vicios del consentimiento. ¿Por qué? Son los requisitos esenciales para establecer un contrato. Ajá. ¿Cuáles son? Los vicios del consentimiento. El error, Sí. el dolo, la simulación y la violencia. Ajá. Pero mi pregunta es, ¿se trata de vicios de consentimiento o vicios de declaración de voluntad? ¿Cómo lo analizan ustedes? El dolo, el error, la violencia y por último la simulación. ¿Son vicios de consentimiento o vicios de declaración de voluntad? Buenas noches, es fácil. Buenas noches. A mi criterio, considero de que si nos basamos al Código Civil, pues sería vicio de declaración de voluntades, por lo que está escrito en el capítulo 2. Ajá. ¿Qué dice el artículo 1303? 303. Artículo 1303. El negocio jurídico es anulable. Primero, por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas. Y segundo, por vicios del consentimiento. Entonces, ¿qué es? ¿Vicios de consentimiento o declaración de voluntad? El consentimiento. Lo que pasa es que, vamos a ver... declaración de voluntad. Porque así dice el código, pero el código refiere también a vicios de consentimiento. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Es vicio de declaración de voluntad o vicio de consentimiento? Y el código lo dice varias veces, vicio de consentimiento, pero se llama vicio de declaración de voluntad. ¿Qué diferencia habría entre ellos? Analícenlo. También el artículo 310 se refiere también a vicios del consentimiento. 1310, no 310. 1310. Bueno, entonces, vuelvo y repito, ¿es vicio de consentimiento o vicio de declaración de voluntad? ¿Cuál sería la diferencia? Fíjense que, miren, pues, cuando estamos hablando de consentimiento, perdón, que esto como dice en mi pueblo, me estantea. Cuando estamos hablando de consentimiento, decimos que sus elementos eran, primero, dos o más declaraciones de voluntad.
o más declaraciones de voluntad. Y solo ahí ya encontramos la explicación o la respuesta, si dice el consentimiento o declaración de voluntad. Fíjense que, miren cuál es el requisito, el primer elemento del vicio, del consentimiento. Dos más declaraciones de voluntad. La declaración de voluntad está inmersa en el comienzo. Que cuando estamos hablando de consentimiento, estamos hablando de declaraciones de voluntad. Y entonces, ahí es donde nos comenzamos a ver, bueno, ¿realmente estamos hablando de consentimiento o estamos hablando de vicio de voluntad? Pero los elementos no se quedan ahí. Dice, dos o más declaraciones de voluntad expresadas de forma consciente y libre. Cuando estamos hablando de consciente, estamos hablando que en un negocio no puede haber error ni dolo. Porque en cualquiera de las dos situaciones, el contratante, ya sea por error propio o por error inducido, ya no está consciente de lo que está haciendo. Es decir, una persona que comete un error, que celebra un negocio por error, es una persona que no está consciente de lo que está haciendo. Porque si nosotros estamos conscientes de lo que hacemos, no cometemos errores. Entonces, el error pues marca la pauta como para decir, esa persona no está consciente de lo que está haciendo. El negocio que está realizando es un negocio en el cual se está equivocando, entonces no está consciente. O el negocio que está realizando la están induciendo a error, es decir, la otra persona está utilizando artificios, está utilizando toda una serie de mecanismos para inducir a error. Entonces, esta persona que ha sido inducida a error no está consciente del negocio realizado. Porque si a nosotros alguien nos quiere hacer caer en un error, si caemos en el error es porque no estamos conscientes. Si estamos conscientes, no nos inducen a error. Entonces, por eso dice, dos declaraciones de voluntad expresadas en forma consciente y libre. Libre porque no nos obligan. Y ahí entramos al tema de la violencia. Cuando estamos hablando de la violencia, estamos hablando de voluntades que son arrancadas violentamente. Es decir, la persona puede estar consciente de lo que hace. O sea, no está cometiendo ningún error, no la están induciendo a dolo, la están induciendo a celebrar un negocio, pero forzada. Es decir, hay fuerza de por medio, hay violencia. Entonces uno está consciente de que lo que está haciendo no es lo correcto, pero no le queda otra. Imagínense que a mí me hacen que acepte un negocio que yo no quiero, pero me ponen la pistola en la cabeza o se la ponen a alguien de mi familia. Yo tengo plena conciencia de que no debiera de firmar ese contrato, no celebrar ese negocio, pero estoy empujado a hacerlo porque me están violentando mi voluntad. Entonces, por eso es que el elemento dice que esa voluntad se debe expresar en forma consciente y libre. Dice que debe haber un pleno acuerdo, es decir, no puede quedar a medias. Las personas acuerdan algo y tiene que haber plenitud en lo que acuerdan. No puede quedar una cosa por ahí dispersa. Cuando se celebra un negocio, ambas partes tienen que estar totalmente de acuerdo.
Y por último, menciona que debe haber una concatenación entre la voluntad real, lo que uno piensa, y lo que uno dice. Entre la voluntad real y la voluntad declarada. Entonces, si analizamos los elementos de lo que es el consentimiento, ahí podemos ver desde el inicio que lo que estamos estudiando nosotros son vicios de consentimiento. ¿Por qué no de declaración de voluntad? Porque cuando veamos la simulación, vamos a ver, fíjense que el artículo dice que son vicios del consentimiento, el error, el dolo, la violencia y la simulación. Mete a la simulación dentro de los vicios de consentimiento. Cuando estamos hablando de los vicios de consentimiento, estamos hablando de que una de las partes está siendo violentada para que declare algo, o está siendo inducida a error, o se está equivocando ella misma. Pero estamos hablando de una de las partes que está haciendo eso. Pero cuando estamos hablando en la declaración de voluntad, cuando hablamos de la simulación, vamos a ver que aquí ambas partes están conscientes de lo que están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Están celebrando un negocio para defraudar a un tercero. Pero ellos están conscientes, ahí no hay error. No hay dolo entre ellos. Sí hay dolo hacia el tercero, pero entre ellos no hay dolo. Y tampoco uno está obligando al otro. Es decir, los dos están perfectamente de acuerdo en celebrar un negocio que va a violentar, que va a defraudar a un tercero. Yo pongo un ejemplo y hay un montón, pero veamos este, que es de los más sencillos. Dos personas celebran un contrato de compraventa de bien inmueble. El bien inmueble cuesta 1.000.000 de quetzales. Eso implica que tienen que pagar impuestos, el 12% del IVA sobre ese inmueble. Pero lo más grave, porque pagar el IVA al final no es tan grave como quedarse toda la vida pagando el impuesto único sobre inmuebles. El impuesto único sobre inmuebles se va a pagar sobre ese 1.000.000 de quetzales. Y entonces deciden entre ellos ponerle un precio distinto. No, mire, hagamos el contrato por 15.000 quetzales. Y entonces hacen el contrato de compraventa por un precio de 15.000 quetzales cuando el objeto que están vendiendo cuesta 1.000.000 de quetzales. ¿Qué están haciendo ahí? Están defraudando. ¿A quién están defraudando? Al fisco. Al fisco. No están pagando lo que en ley corresponde. Pero esas dos personas, ¿sí?, están dando su voluntad, es decir, su voluntad es celebrar el negocio jurídico. No lo están haciendo porque uno está induciendo a error al otro. No está uno de ellos cometiendo el error. No hay violencia. ¿Qué hay entonces? Hay declaraciones de voluntad que están viciadas. Ahí sí podemos hablar de vicios en la declaración de voluntad, porque la declaración de voluntad de los dos está viciada. ¿Por qué está viciada? Porque la voluntad de ellos es defraudar a un tercero. Ahí hay ahí hay una declaración de voluntad que está viciada. En cambio, cuando estamos hablando de vicios de consentimiento, estamos hablando de que hay dos personas que están dando su voluntad. Lo que decía don Federico Puig Peña, dos voluntades anteriormente divergentes, es decir, esas dos voluntades convergen para crear una institución civil, un contrato. Pero una
de esas voluntades, es decir, uno de los contratantes está cometiendo un error o está siendo inducido a un error o está siendo violentado. La voluntad de él está siendo violentada para celebrar un negocio. Entonces ahí hay vicio en el consentimiento. ¿Por qué? Porque una de las voluntades está siendo arrancada de una manera ilegítima, ya sea por error, ya sea por dolo o por violencia. En cambio, en la simulación vemos que ahí ni hay dolo, ni hay error, ni hay violencia. Ahí lo que hay son dos personas que dan su consentimiento, ¿sí? Que se ponen de acuerdo para defraudar a un tercero. Pero entre ellos no hay ningún problema. Es decir, ellos están plenamente de acuerdo en lo que están haciendo. Entonces ahí no hay vicio en el consentimiento. Ahí hay vicio en la declaración de voluntad. Ellos están declarando falsamente algo que no existe, pero están totalmente de acuerdo con ello. Entonces, por eso es que yo sostengo que el código, cuando le pone al epígrafe vicios en la declaración de voluntad, se equivocan los creadores del código. Tan se equivocan que posteriormente, cuando desarrollan esa unidad, se refieren a vicios de consentimiento, no a vicios de declaración de voluntad, como se llama la unidad. La declaración de voluntad es parte del consentimiento, porque recuérdense que hay declaraciones unilaterales. Hay declaraciones unilaterales, pero en este caso estamos hablando de dos declaraciones de voluntad. O sea, las declaraciones de voluntad unilateral o bilateral forman parte del consentimiento. En el caso de las dos declaraciones de voluntad, forman parte del consentimiento. En cambio, una sola declaración de voluntad, ya vimos que esa no es consentimiento, ¿verdad? Solo es una declaración de voluntad. Entonces, por esa razón es que en nuestro programa siempre se ha mantenido el vicio de consentimiento por esa situación que ocurre. Afortunadamente, los epígrafes no son normas, ¿verdad? Es decir, las normas son las que vienen después. Y ahí claramente nosotros vemos que el código se está refiriendo a vicios de consentimiento y no a vicios de declaración de voluntad. La simulación ni siquiera se desarrolla en esta unidad, se desarrolla en dos unidades después, como una cuestión totalmente independiente de esto. Entonces, la norma que dice que son vicios que son vicios de consentimiento, el dolo, el error, la violencia y la simulación, no es así. Son vicios de declaración de voluntad, tampoco es así. Ahí lo que hay es vicio en el consentimiento. Una de las voluntades está viciada. En la otra, las dos voluntades no están viciadas. Hacen lo que quieren hacer. Pero bueno, era una pregunta para ustedes. Ahora espero las preguntas de ustedes para mí. ¿Qué más pudieron ver? ¿Qué dudas tienen con respecto? Ahí hay varias cosas que vimos. Vimos el error. Vimos la anulabilidad, la nulidad. Todo eso lo tienen claro, lo entendieron. Pregunto. Sí, perdón. El artículo 1260, ese artículo lo puedo tomar como puedo subsanar los errores del negocio. ¿Cuál es el artículo? 1260.
El ¿Qué error dice? de cuentas. Dice, error de cuentas. Solo dará lugar a su corrección. ¿Sí? El Pero- error de cuentas dará Pero lugar a su corrección. solo lo que la ley llama el error de cuenta. Ese se puede, solo se puede corregir. En los vicios del consentimiento hablábamos que se puede revalidar el negocio, se puede subsanar el negocio, pero ¿cómo se subsana? Bueno, se subsana aceptando el negocio de manera expresa o tácita, tal y como está, a sabiendas que hay vicio. Si usted y yo celebramos un negocio y luego yo me doy cuenta que hubo un error ahí, pero si no me afecta, yo puedo continuar con el negocio aunque exista un vicio de consentimiento, porque el negocio, aún con ese vicio de consentimiento, nació a la vida jurídica. Por ejemplo, usted es un muchacho de 17 años, yo ya soy mayor de edad y celebramos un negocio. Luego yo me doy cuenta que usted es menor de edad. Eso es motivo suficiente como para pedir la anulabilidad del negocio. Pero la ley dice que usted es un incapaz relativo. Y si yo quiero, pues planteo la anulabilidad del negocio, pero si no, pues continuamos con el negocio sin ningún problema. Eso es revalidar un negocio que está viciado. ¿Cómo se puede revalidar? Se puede revalidar de la misma manera como se hizo el negocio. Si se hizo en escritura pública, en escritura pública. Si fue verbal, verbal. O puede ser tácito. No le digo nada y continuamos con el negocio. Pero el negocio nació a la vida jurídica. No es lo mismo cuando se trata de una nulidad absoluta, porque el negocio no nace a la vida jurídica. Es nulo en pleno derecho. Pero me iba a preguntar algo. Oli, muchas gracias, muy claro. Bueno, no hay duda, señores, de veras. ¿Entendieron la clase? Sí se entiende, Lick. Bueno, de cualquier manera, ya saben, si aparece una ayer, me imagino que luego la van a volver a ver, van a tomar notas y ahí van a aparecer dudas, porque después de que lean su código, que vean los artículos, que los analicen, puede que aparezcan algunas dudas. Bueno, en la próxima clase los podemos resolver esas dudas. Gracias, Lick. Bueno, Muchas gracias, Lick. excelente, Muy Lick, amable. gracias. Entonces, váyanse a su clase, pues, y nos vemos en la próxima clase. Feliz noche. Gracias, Lick. Noches, Lick.